¿Podrían algunos países del mundo fusionarse y formar nuevos superestados? La historia reciente nos ha demostrado que las fronteras no son tan inamovibles como parecen. Uniones, divisiones y alianzas han dado forma al mapa que hoy conocemos. Pero ¿y si ese mapa estuviera a punto de cambiar de nuevo? Hoy exploraremos 3 posibles fusiones de países que podrían redefinir la política y el poder global. Una Europa totalmente federalizada, una China unificada con Taiwán y el surgimiento de la Federación del África Oriental. Un bloque que podría cambiar el destino de todo un continente. Hoy, la Unión Europea es mucho más que un bloque económico. Es el proyecto político más ambicioso de la historia moderna. Una red de 27 países que comparten mercado, moneda y principios democráticos. Nació del deseo de evitar otra guerra mundial y con el tiempo, se convirtió en el experimento de integración más exitoso del planeta. Pero, ¿qué pasaría si esa unión fuera más profunda? Si Europa dejara atrás su sistema de consensos y se transformara en una federación real, con un solo gobierno, una constitución común y una voz única ante el mundo. En este escenario, la Europa federal incluiría desde Portugal hasta Finlandia, desde Irlanda hasta Grecia, integrando plenamente a los países del este y los Balcanes. Estados como Serbia, Ucrania o incluso Georgia podrían unirse bajo una estructura más cohesionada, motivados por la seguridad, la prosperidad y el acceso al mercado común más grande del planeta. Su población superaría los 480 millones de habitantes y su PIB combinado rondaría los 18 billones de dólares, situándola por encima de China y solo detrás de Estados Unidos. Europa, con su potencia industrial en Alemania, su innovación tecnológica en Francia y los Países Bajos, y su capacidad agrícola en el sur y el este, sería una superpotencia económica equilibrada y diversa. Estas posibles uniones, Europa, China y África Oriental, son más que simples escenarios hipotéticos. Reflejan las tensiones del mundo actual: globalización, competencia por recursos, influencia económica y poder político. ¿Crees que alguna de estas fusiones llegará a ocurrir? ¿O el peso de la historia volverá a fragmentarlas antes de nacer? Déjame tu opinión en los comentarios y suscríbete para seguir explorando el pasado, el presente y los futuros posibles de nuestro planeta. Sin embargo, el verdadero cambio no sería solo económico, sino estratégico y civilizacional. Una Europa federal tendría el poder de actuar como una sola entidad en todos los frentes: política exterior, defensa, energía, tecnología, educación e incluso seguridad cibernética. Ya no existirían 27 políticas distintas y contradictorias, sino una sola diplomacia continental dirigida desde Bruselas, con embajadas y representantes europeos en cada capital del mundo. El mensaje sería uno solo: Europa habla con una sola voz. En el ámbito militar, se consolidaría el tan esperado ejército europeo conjunto, una fuerza multinacional capaz de responder a crisis globales sin depender del paraguas de la OTAN ni del apoyo militar estadounidense. Francia aportaría su arsenal nuclear y su experiencia táctica, Alemania su ingeniería y logística, y países como Polonia o Finlandia su conocimiento estratégico en defensa fronteriza. Italia y España aportarían su poder naval y aéreo, mientras que los países bálticos se encargarían del escudo cibernético del norte. La nueva estructura militar estaría apoyada por una agencia europea de defensa unificada, responsable del desarrollo de tecnología bélica común, inteligencia compartida y misiones internacionales conjuntas. Por primera vez desde el Imperio Romano, el continente tendría una defensa propia, un ejército europeo autónomo, profesional y tecnológicamente avanzado, pero la fuerza de esta nueva Europa no residiría solo en los tanques o en los misiles, sino en su poder blando, su capacidad de influir sin imponer, de liderar sin conquistar, a través de su cultura, su diplomacia, su cooperación humanitaria y su modelo de bienestar social. Europa seguiría siendo una referencia moral para el mundo. La Europa federal sería el punto medio entre las dos grandes corrientes del siglo XXI, la hegemonía estadounidense y el expansionismo asiático. Ni intervencionista como Washington, ni autoritaria como Pekín. Sería el equilibrio perfecto entre poder y consenso, entre democracia y eficiencia. Esa nueva Europa también alcanzaría una independencia energética estratégica. Una de sus metas históricas, el desarrollo masivo de energías renovables, solar, eólica, mareomotriz y geotérmica, reduciría de manera drástica su dependencia del gas ruso y del petróleo de Medio Oriente. Gracias a la creación de una red eléctrica federal, los países del sur exportarían energía solar al norte durante el verano, mientras que los del norte enviarían energía eólica al sur en invierno. A esto se sumaría el proyecto de hidrógeno verde europeo, con grandes plantas en España, Grecia y Escandinavia,
consolidando un modelo energético autosuficiente y sostenible. En el terreno digital, Europa avanzaría hacia una inteligencia artificial europea, ética, regulada y soberana, desarrollada bajo el principio de protección de datos y derechos humanos. Frente al dominio de Silicon Valley y el control de Pekín, el bloque crearía su propio ecosistema tecnológico, una nube europea, una moneda digital del euro y un sistema de ciberseguridad compartido entre todos los miembros. Esto transformaría a la UE federal en un líder tecnológico global, capaz de competir sin renunciar a sus valores democráticos, y como toda potencia, Europa extendería su influencia más allá de sus fronteras. El Reino Unido, pese al Brexit, seguiría inevitablemente ligado al continente. Su comercio, su economía y su seguridad digital dependerían de la cooperación con Bruselas. En esta nueva etapa, Londres sería un socio estratégico independiente, libre en política interna, pero estrechamente integrado en defensa, tecnología y mercado común. Ambos bloques aprenderían a coexistir. Conectados por historia y necesidad, Europa también mantendría su alianza con Estados Unidos, aunque en condiciones muy diferentes. Ya no sería un aliado menor, sino un socio de igual peso. La relación transatlántica se convertiría en una colaboración estratégica entre potencias complementarias, Washington con su capacidad militar y proyección global, Bruselas con su poder económico, diplomático y científico. Una Bruselas soberana actuaría como voz moderada en el nuevo orden mundial, equilibrando la rivalidad entre Estados Unidos y China. Sería el árbitro diplomático del planeta, capaz de contener conflictos y promover acuerdos internacionales sin caer en el juego de bloques ideológicos. Su esfera de influencia se expandiría hacia el sur y el este. En África, la Europa federal fortalecería su presencia mediante inversiones en educación, agricultura y tecnología verde. Francia seguiría siendo clave por sus vínculos históricos con el África francófona, pero operaría bajo un enfoque conjunto europeo, dejando atrás el legado colonial y apostando por una cooperación sostenible. El Banco Europeo de Desarrollo Africano, liderado desde París y Bruselas, financiaría infraestructura, energía limpia y proyectos sociales, equilibrando la creciente influencia china en el continente. En el Mediterráneo, los países del sur, España, Italia y Grecia, se convertirían en la puerta de entrada a una nueva política euromediterránea. La estabilidad en el norte de África, la reconstrucción de Siria, el comercio con Turquía y la gestión de los flujos migratorios serían gestionados de forma colectiva, asegurando un equilibrio duradero entre seguridad y humanidad. La Europa federal también tendría un papel crucial en el Medio Oriente, mediando entre potencias rivales y garantizando el suministro energético global sin guerras ni bloqueos. En cuanto a su papel mundial, la Europa federal sería la tercera superpotencia del planeta. Su economía estaría al nivel de Estados Unidos. Su capacidad tecnológica rivalizaría con Asia y su diplomacia sería la más influyente. El mundo dejaría de ser bipolar. Ya no se hablaría solo de Washington y Pekín, sino de un nuevo triángulo global: Estados Unidos, China y Europa, con Bruselas como el centro del equilibrio. Una Europa federal redefiniría la noción de soberanía. Ya no sería un continente dividido por banderas, sino una unión de pueblos que comparten valores, derechos y un destino común. El proyecto, que comenzó como un tratado comercial, el Mercado Común Europeo, se convertiría en el Estado continental más avanzado de la historia moderna, capaz de unir la precisión alemana, la diplomacia francesa, la innovación nórdica y la pasión mediterránea bajo una sola bandera azul con estrellas doradas. En esencia, la Europa federal no sería solo un proyecto político, sino una nueva civilización, un continente que aprendió de sus guerras, superó sus divisiones y decidió por primera vez actuar como uno solo. En pocas palabras, si la Unión Europea alguna vez logra convertirse en una nación federal, el equilibrio del mundo cambiaría para siempre. La historia siempre cambia de forma. A veces las fronteras se levantan y otras veces se derrumban. Pero algo es seguro: mientras existan pueblos con intereses comunes, la idea de la unión, sea en Europa, Asia o África, seguirá viva, porque el poder, al final, no siempre está en los cañones o los ejércitos, sino en la capacidad de crear algo más grande que uno mismo. Nos vemos en el próximo viaje por la historia y la geopolítica del futuro.